Buenos días a todos, hoy vamos a trabajar con otro ejercicio de circuitos eléctricos. El día de hoy específicamente vamos a resolver este otro caso en particular aplicando una de las dos leyes de Kirchhoff, en este caso la ley de nodos. Sin embargo, tiene como elemento adicional el cálculo de la diferencia potencial entre dos puntos dentro del circuito. Y también vamos a enseñar, de acuerdo al recorrido que nosotros le demos a cada una de las corrientes, cómo encontrar esa diferencia potencial. Comenzamos entonces. Por ejemplo, si ustedes ven este circuito en particular, nos va a permitir de cierta manera poder ver que las fuentes en este caso están manejando las polaridades contrarias, si lo vemos de esta manera. También podemos observar que tenemos dos mallas. Sería la malla 1, donde está la corriente 1, y una malla 2, donde está la corriente 2, por ejemplo. Aquí lo interesante es que, si ustedes se recuerdan, a partir de la ley de nodos yo debo definir un nodo específico con el cual debo trabajar. Entonces, en ejercicios anteriores, por ejemplo, resulta que las fuentes coincidían en cuanto a la ubicación de la Tierra. Es decir, yo podía tener una fuente aquí y podía tener otra fuente aquí de este lado del circuito. Aquí estaba el positivo y aquí estaba el negativo, aquí estaba el positivo y aquí estaba el negativo. Entonces tenían de cierta manera un punto en común para poder colocar la Tierra. Pero resulta que ahora este circuito en particular, el polo negativo lo tiene hacia este lado y el polo negativo lo tiene hacia este lado. Entonces tenemos que tomar eso en consideración para colocar el nodo específicamente que se va a trabajar. Por lo tanto, yo no podría venir y establecer mi nodo inicial aquí y establecer mi Tierra aquí, donde está la polaridad negativa de esta fuente, porque resulta que el recorrido de una de las corrientes sería este prácticamente, y los demás recorridos tendrían que ser estos de acá hasta llegar a la parte negativa, igual este de acá hasta llegar a la parte negativa, y por esos recorridos específicamente estaríamos trabajando con más fuentes. Por ejemplo, si hiciera este recorrido, se dan cuenta que hay una fuente, dos fuentes, tengo dos resistencias. O sea, sí se podría, pero sí variaría bastante los resultados. Entonces, yo me debo centrar bien en el nodo que voy a utilizar como principal, y también otra característica que debo ver para colocar el nodo y el punto de Tierra. En este caso, mi nodo de inicio sí puede ser este, porque resulta que ahí se concentran las corrientes, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos una corriente, aquí tendríamos una corriente, aquí tendríamos otra corriente y aquí tendríamos otra corriente. Ahí estarían las tres corrientes. Sin embargo, el punto de Tierra donde finalizan es lo que me conviene ubicar de manera correcta. Por ejemplo, aquí me convendría colocar mi punto de Tierra hacia el lado negativo de esta fuente. Quiere decir que mi punto de Tierra me conviene tenerlo aquí específicamente. Ahí estaría mi punto de Tierra para que se dé un buen recorrido. Entonces, aplicando la parte de la ley de nodos, específicamente yo voy a utilizar el concepto de la suma de las corrientes que salen es igual a 0. Entonces yo puedo decir que aquí puedo tener una corriente I1, aquí voy a tener una corriente I2, I3, y aquí una corriente I2, por ejemplo. Esas serían mis corrientes específicamente. Ahí está. Entonces tenemos ahí la corriente I1, corriente I2 y corriente I3, aplicando la ley de nodos de Kirchhoff.
Aquí las resistencias me las están dando en ohms. Tengo una fuente de 12 y una fuente de 8 volts específicamente. Entonces el recorrido que van a realizar estas prácticamente está orientado hacia tierra. Entonces si se dan cuenta ustedes, puedo venir, empiezo mi recorrido de aquí a tierra. Este de aquí hace su recorrido a tierra y este de acá hace su recorrido a tierra. Entonces ahí tenemos una mejor trayectoria en cuanto al recorrido que vamos a hacer, y también para encontrar la diferencia potencial entre dos puntos, pues me facilita el trabajo. Muy bien, entonces ahora vamos a quitar estas líneas extras que coloqué. Vamos a empezar a trabajar a partir de la ley de Moore. Entonces yo puedo decir que aquí puedo colocar una diferencia potencial en A, que es lo que debo encontrar, el voltaje en ese punto en particular, para a partir de ahí encontrar las corrientes específicamente. Vamos a mover un poco esto. Vamos a moverlo acá para ver los valores. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos ahí específicamente? Bueno, entonces, si ustedes recordarán, la idea de la ley de nodos, todo esto está en función de las corrientes, ¿verdad? Y la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. Vamos a estar trabajando en función de eso. Entonces voy a iniciar con mi primer recorrido. Entonces aquí coloqué todas las corrientes, en este caso como que si estuvieran saliendo específicamente, ¿verdad? Del nodo hacia afuera prácticamente. Entonces voy a hacer el recorrido de la 1. Entonces el recorrido de la 1 empieza del B sub A hacia la tierra, hacia aquí. Entonces yo voy a colocar ahí, por ejemplo, la diferencia de potencial en A. Hago mi recorrido, la fuente de voltaje entra con más, sale con menos 12 voltios y llega a tierra. Dividido entonces en las resistencias que estén en esa trayectoria, y tengo una resistencia de 1 ohm. Voy a colocar el 1 ahí por referencia, porque todo dividido 1 da el mismo valor, pero lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo ahí porque es como un neutro. Ahí ya tendría yo el primero. Vamos con el segundo, la corriente 2. Resulta que la corriente 2 va a empezar, entonces voy a colocar aquí más, va a empezar del voltaje sub A hacia tierra. Entonces coloco voltaje sub A, hago mi recorrido, pero aquí específicamente hay algo que debemos tomar en cuenta. Esta fuente de voltaje entra con menos y sale con más, de acuerdo a los signos que tiene ahí. Entonces aquí le voy a colocar más 8 voltios de esta fuente en particular, ¿sí? Porque sale con el signo positivo de acuerdo al recorrido que yo. Dividido la resistencia que está ahí, que es 6. Más, y la última trayectoria en este caso, que va a ser la del voltaje 3, ahí no hay ni una FEM. Entonces va solo del voltaje sub A dividido la resistencia que está ahí, que es 2. Esto lo igualamos a 0. Prácticamente ahí ya tendríamos nosotros nuestra expresión a trabajar en este momento. Vamos a reducir un poco esto para poder trabajar y lo vamos a mover. Ahí estamos. Muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer prácticamente es encontrar las corrientes. Esas corrientes nos van a servir para poder trabajar la diferencia de potencial entre los puntos. Es necesario tenerlo. No necesariamente es utilizando la ley de nodos, es el único método para resolverlo. Podemos utilizar la ley de mallas también. En este caso en particular lo estoy trabajando con la ley de nodos. Entonces le sacamos mínimo por decirlo de cierta manera, o otra forma de hacerlo es que los tres números multiplican a todos y lo dividimos dentro de esos números y obtenemos el valor. Por ejemplo, aquí el B sub A menos 12 debería estar multiplicado por 6 por 2 por 1. Entonces prácticamente es como que si yo dijera 6 por 2, 12, ¿verdad? 12 por B sub A menos 12. Recuérdense que si yo multiplico 6 por 2, 12 por 1 es 1, dividido 1 es, en este caso, es 12, ¿verdad? 6 por 2, 12 por 1, 12 dividido 1, y me queda, en este caso, 2. Más, hago lo mismo con este. Multiplico 6 por 2, 12 por 1, es 12,
dividido 6, en este caso, me va a dar 2. 2 por el voltaje sub A más 8. Hago lo otro. Aquí volvemos a multiplicar. 12 dividido 2 me va a dar 6. 6 por el voltaje sub A. Y esto lo igualamos a 0. Muy bien, ahí ya tenemos el valor de 0. Igualado a 0. Ahora ya tenemos una expresión mucho más práctica. Simplemente multiplicamos. Esto sería 12b sub A, o la diferencia potencial en A, menos 12 por 12, 144, más 2 por el voltaje en sub A, más 16, ¿verdad? Más 6 por el voltaje sub A, igualado a 0. Si me deja aquí dibujar el 0, ahí está, igual a 0. Reducimos términos semejantes y entonces esto me quedaría, por ejemplo, 144 menos 144 más 16, esto me va a dar menos 128, más la suma de las diferencias de potencial en A, 12 más 2, 14, más 6, en este caso 20, ¿verdad? 20 b sub A, y esto es igual a 0. Ahí está. Ahora ya solo encontramos el valor en este caso. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para tener el espacio. Solo voy a dejar la expresión que necesito ahí. Muy bien, ahí estamos. Entonces esto me dejó una expresión de la siguiente manera: menos 128 más 20 b sub A igual a 0. Despejo esto y me va a quedar que la diferencia del potencial en A es igual a 128 dividido 20. Y esto es un equivalente a 6.4 en decimales, o en fracciones, que es mejor utilizarlo así, 32 quintos. Teniendo esto ya acá, ya puedo encontrar las tres corrientes. Entonces la corriente 1 va a ser igual al voltaje sub A, que es 32 quintos, menos la fuente que estaba en el trayecto, que eran 12, dividido la resistencia, que era 1. En este caso el resultado va a ser menos 5.6 amperios. Y ahí tengo el primer resultado para la primera corriente. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente me está dando un valor negativo. Quiere decir que el sentido de esa corriente está al contrario del que realmente debería ser. Entonces, por ejemplo, quiere decir que ahí esta corriente específicamente no debería ir hacia esa dirección, sino que debería ir en esta dirección. Esa es la verdadera dirección de la corriente 1. Pero eso lo vamos a cambiar más adelante cuando encontremos la diferencia potencial. Ahora, siguiendo con esto, nos toca encontrar prácticamente la corriente 2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí arriba corriente 1 es igual a 5.6 menos 5.6 amperios. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a encontrar la corriente 2. La corriente 2 resulta que es equivalente a 32 quintos más 8, ¿verdad? Que es la segunda fuente. La segunda fuente ya no fue menos, sino fue 8 por los signos, dividido 6. Y eso me da 2.4 amperios. Entonces ahí ya tendríamos la segunda corriente. Y si se dan cuenta, eso nos dio positivo. Quiere decir que la corriente 2, en cuanto a su dirección, está bien.
Así se queda en cuanto a su dirección. 2.4 nos dio prácticamente. Vamos a arreglar un poco ese número. Estamos 2.4. Muy bien. Y la corriente 3, en este caso, la corriente 3 sería 32 quintos partido 2, y esto me va a dar igual a 3.2 amperios. Entonces mi corriente 3 es igual a 3.2, y también en este caso me dio un número positivo, por lo tanto la dirección de esa corriente es la correcta. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a nuestro circuito, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, lo vamos a borrar un poco las líneas que están de más. Vamos a quitar esto, vamos a quitar estas líneas y vamos a ubicar la dirección correcta de la corriente. Por ejemplo, la única corriente que tiene una dirección opuesta sería esa. Quiere decir que la corriente 1 debe ir hacia este lado, la corriente 1, y las otras están bien en cuanto a su dirección. Ahora, aquí sí es importante que tengamos la dirección correcta de las corrientes cuando nos pidan, por ejemplo, encontrar la diferencia potencial entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, me están diciendo que encuentre la diferencia potencial que está aquí, esto de aquí para acá, por ejemplo, de esos dos puntos. Este va a ser mi punto A y este va a ser mi punto B. Me están pidiendo que encuentre la diferencia potencial entre esos dos puntos específicamente. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Aquí lo que tenemos que hacer es que para encontrar la diferencia potencial yo debo escoger una de las trayectorias desde el punto A hasta el punto B. Y esas trayectorias, por ejemplo, vamos a agregar algo aquí, podría ser de esta manera. Imagínense, yo puedo venir y decir que puedo seguir esta trayectoria desde este punto A hasta acá. Esa es una trayectoria. O puedo decir que voy a calcular la diferencia de potencial entre A y B usando esta trayectoria. Esa sería una segunda. O puedo decir que puedo encontrar la diferencia potencial usando esta trayectoria hasta aquí, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, cualquiera de esas trayectorias debería darme el mismo valor o el mismo resultado, no importando cuál de ellas use. Entonces, vamos a resolver ahorita usando las tres trayectorias. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a mover esto un poco. Vamos a borrar esta información que está aquí, para que me quede el espacio necesario para poder dibujarles e ir encontrando la diferencia potencial entre los dos puntos en cualquiera de esas rutas o direcciones. Por ejemplo, imagínense ahorita que vamos a utilizar esta trayectoria de aquí, del punto A al punto B. Esa trayectoria vamos a seguir en este momento. Entonces yo debo colocar lo siguiente. Por ejemplo, voy a intentar dibujar aquí el circuito. Vamos a colocar aquí va a iniciar, agarra este recorrido, resulta que aquí está mi fuente, sigo aquí tengo una resistencia y aquí está mi punto B, ¿sí? Entonces aquí tengo positivo y aquí tengo negativo. Y resulta que en este caso la verdadera dirección de mi corriente es al contrario, es decir, es hacia adentro. Bueno, entonces aquí tengo mi punto A y aquí tengo mi punto B. Entonces yo hago lo siguiente con esto. Debo iniciar de la diferencia potencial que está en A, que está aquí. Entonces yo coloco esto. La diferencia de potencial en A, hago mi recorrido, me voy hacia acá. En este momento entra con más, sale con menos. Menos
y coloco el valor de la fuente de voltaje que está ahí, que es 12. Ahí ya tengo mi fuente de voltaje, que es 12. Muy bien. Aquí, como estoy trabajando la diferencia potencial, recuérdense ustedes que está trabajando en función de voltajes en este momento, ¿sí? Aquí por eso usamos la ley de signos de la ley de Myers. Entonces acá, como mi corriente específicamente va en este sentido va mi corriente, ¿verdad? Entonces aquí entra con más y sale con menos. Esos serían los verdaderos signos de ese recorrido. Entonces, si yo sigo mi trayectoria, resulta que aquí está con menos y sale con más. Entonces ahí, aquí le voy a colocar más el valor de la resistencia, que es un 1, ¿verdad? 1 por la corriente que pasa por esa trayectoria. Y por esa trayectoria está pasando la corriente y 1, ¿sí? De ese punto A a ese punto B. Entonces, el valor de la corriente 1 es 5.6. Nos dio 5.6 negativos, pero recuérdense que ahorita ya le cambiamos el sentido a la dirección de la corriente, entonces ya no lo voy a colocar negativo, lo voy a colocar positivo. 5.6, y esto es igual a la diferencia de potencial en B, al punto B. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: simplemente, como estamos encontrando la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, pues dejamos del lado izquierdo, por decirlo de esta manera, la diferencia de potencial en A menos la diferencia de potencial en B va a ser igual a 12 menos 5.6. Entonces la diferencia potencial entre A y B va a ser igual, en este caso, a 6.4 voltios. Esa es mi diferencia de potencial entre el punto A y B. Entonces, de cierta manera, cuando trabajemos con los otros recorridos, nos tendría que dar la misma diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro primer recorrido. Vamos a trabajar con el segundo recorrido ahora. Vamos a borrar esto. Y vamos a trabajar con el siguiente. Vamos a mover esto de nuevo. Y vamos a hacer el dibujo del siguiente recorrido. En este caso voy a quitar esta línea que está saturando ahí. Y vamos con el siguiente recorrido. Mi siguiente recorrido específicamente va a ser... vamos a hacer este del punto de la corriente 2. Va a ser iniciar de acá. Agarro esta trayectoria hasta llegar al punto B. Del punto A al punto B. Bueno. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo de la diferencia de potencial en A, ¿verdad? Ahí tenemos que iniciar. Diferencia... bueno, voy a dibujar el circuito para que ustedes vean cómo queda ese recorrido. Aquí va a estar mi punto A. Agarra este recorrido. Encuentra una fuente de voltaje, solo que aquí está el negativo y sale como positivo. Encuentra la resistencia y después sube hasta el punto B. Aquí está mi punto B. Entonces ese es el recorrido que estoy haciendo ahorita yo, de A a B. Aquí entra con menos, sale con más. Pero como si ustedes recuerdan, la corriente 2 específicamente me dio como resultado positivo. Por lo tanto, en este caso, yo voy a asignar la ley de signos basados en ese recorrido. Como el recorrido es este, por ejemplo, mi resistencia aquí entraría con más y saldría con menos. Ahí prácticamente ya tendríamos asignados los signos. Entonces ahora ya puedo trabajar con la fórmula. La diferencia de potencial en A, hago el recorrido aquí. Hago este recorrido. Permítanme un momento que la opacidad de esto cambie. Entonces hago acá el recorrido y me topo con esta primera fuente. Entra con menos, sale con más. Entonces aquí le debo colocar yo más
y el valor de la fuente de ahí, que son 8 voltios. Aquí esta fuente es de 8 y la resistencia es de 6 más 8. Sigo mi recorrido, entra con más en la resistencia, sale con menos el valor de la resistencia por la corriente que pasa en ese circuito, y la corriente de ese circuito es la I2. Entonces menos 6 por, en este caso, 2.4, y esto lo tengo que igualar a la diferencia de potencial en B. Solo voy a en este caso a cambiar, borrar un ratito la corriente I3. Voy a colocar la corriente I3 aquí arriba, que es igual a 3.2. Entonces, como les decía, prácticamente en este caso esto lo tendríamos que igualar a la diferencia potencial en B, y ahí ya tendríamos nosotros nuestra pequeña expresión algebraica. Entonces decimos la diferencia potencial en A menos la diferencia potencial en B, estoy en este caso despejando, va a ser igual a menos 8 más, multiplicamos de una vez el 6 por el 2.4 y para encontrar el valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos multiplicarlo de una vez, o puedo colocarlo ahí, después hacer la operación, más 6 por 2.4. entonces al final la diferencia potencial entre A y B va a ser igual a 6.4 voltios, y me da lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, me da lo mismo prácticamente. Si ustedes multiplican el 6 por el 2.4, me da 14.4 menos 8, en este caso 6.4 voltios. Entonces, este segundo trayecto me da el mismo valor de la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Ya tendríamos un segundo. Y ahora vamos a hacer el tercer trayecto, que es el de la corriente 3. De la corriente 3 me serviría ahorita para comprobar que no importa cuál recorrido realice en base a las corrientes, el resultado tiene que ser el mismo si los cálculos están bien planteados específicamente. Con eso tenemos que tener cuidado a la hora de estarlo calculando. Para nuestro último recorrido, entonces vamos a utilizar la corriente 3. En este caso, prácticamente tendríamos que hacer o realizar este recorrido del voltaje sub A, por ejemplo. Agarramos esta trayectoria hasta llegar a B. Si lo dibujamos acá, tendríamos aquí nuestro punto inicial A, aquí encontramos una resistencia y llegamos al punto B. Si ustedes recordarán, la corriente 3 nos dio positivo, nos dio 3.2 específicamente, quiere decir que el recorrido de esa corriente está bien. Entonces aquí decimos que entra más y sale con menos. El valor de esa resistencia en este caso es 2. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, inicio desde el punto A, entonces la diferencia potencial en A. Hago mi recorrido acá, entra con más, sale con menos, menos 2 por la corriente que pasa en ese trayecto, que es la corriente I3. Entonces sería por 3.2. Ahí está. Y esto lo igualamos a la diferencia potencial en B, o el punto B en este caso que estamos en contra. Volvemos a hacer el mismo despeje, colocamos las diferencias de potencial de un lado. La diferencia potencial en A menos la diferencia potencial en B va a ser igual a 2 por 3.2. Si multiplicamos esto, la diferencia potencial entre A y B a 6.4 voltios. Y ahí tendríamos resuelto el último caso, o el último trayecto específicamente en cuanto a las corrientes.
Si se dan cuenta, entonces no es necesario que también trabajemos con los 3 recorridos, simplemente utilizamos el recorrido que en este caso nos facilite el trabajo. Pero la idea de este ejemplo en particular era demostrar que utilizando cualquiera de los recorridos de las corrientes, aplicándolo a 2 puntos, yo puedo encontrar la misma diferencia de potencial. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy. Pasen un feliz día.